¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Como siempre, cada día, que Dios no me quite su bendita presencia. Le estoy agradecido con todo mi corazón porque es un Dios fiel y es un Rey fiel, nuestro Señor Jesucristo. Doy las gracias, benditos hermanos, por el privilegio de que Dios me permita en este día proseguir con la enseñanza número 14 de Proverbios, poniéndome a los pies de Cristo Jesús y recordándole siempre a todo mi hermano y mi hermana que vean estas enseñanzas, que con todo temor reverente a Dios, sabiendo que Él me está viendo los 24 horas del día y todos los días en mis pensamientos, en mi corazón y en mis acciones, me pongo a los pies delante de Dios para que me utilice como un instrumento y con todo temor reverente de no venir con pecado, tener el privilegio de exponer esta enseñanza a todo el que tiene hambre. He orado por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, por todos los suscriptores en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio de algún santo en todo el mundo. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar. Y sigamos, benditos hermanos y benditas hermanas. Dice en el versículo 26, Proverbios 4:26, consejos de Dios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos llama y nos empieza a hacer acreedores del conocimiento mediante la fe, mediante su presencia y mediante la cruz, y empiezo a tener estos mandamientos en mi corazón, entonces puedo examinar con lupa día con día mi proceder, mi hablar y mi caminar. Un ejemplo que a mí me ha servido mucho como su servidor. Cada que termino yo el día, empiezo a orar desde que me levanté, empiezo a regresar mi mente desde el momento en que abrí los ojos, qué fue lo que hice. Oré, muy bien, gloria a Dios. Me permitió Dios pues valerme por mí mismo para bañarme, para hacer algunas cosas, le di las gracias. Iba a leer y en eso llegó alguien a tocar el timbre o sonó el teléfono y me distrajo y se me olvidó leer por X o por mangas y se me pasó, no como practicando el pecado. Ya, como estoy acostumbrado yo más o menos a hacer la lectura como a las 11 de la mañana, regresé de atender, no sé, al de la luz, al del gas, algo que se necesitó y se me olvidó leer. Y ya vinieron las otras obras porque tengo un día ordenado por horarios para la obra de Dios. Y se me pasó. Y en un tiempo que tenía libre no recuperé la lectura. Entonces, en el momento que estoy orando en el recorrido de todo lo que hice, llego a ese momento y me acuerdo y digo, ¡ay, Señor! Tú sabes que no fue en mi corazón. Se me pasó por completo. Perdóname, Señor bendito. Digo, uno de muchos ejemplos para poder examinar todos los días. Porque todos los días debemos de examinarnos. No vayamos a hacer que por una distracción cometamos un pecado y nos vaya a hacer o nos vaya a pasar lo que le pasó a David, que por un pecado le vino otro y otro y ya no se dio cuenta. De igual manera, podemos tomar como referencia en Apocalipsis al mensaje de la iglesia de Éfeso, que le dice Dios, por tanto, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice así, recuerda pues, en dónde fallaste, en dónde fue tu caída, y regresa a hacer lo que hacías antes. Entonces, sí es muy importante que para que no nos pase eso,
todos los días nos examinemos, hermanos y hermanas. Porque es un mandamiento, es un consejo de Dios que a mí me ha servido mucho porque pues el examinarse o el examinar mis pies, si tropecé, si tuve algún tropiezo, por descuido, no por practicar el pecado, abogado tenemos para con Dios, que está rogando por nosotros, para que no perdamos la vida, que es la presencia del Espíritu Santo, porque el pecado paga un salario, el cabecear paga un salario, que es la muerte, que es la separación de Dios. Entonces es muy importante que examinemos la senda de nuestros pies. Y de igual manera, el camino. El camino, si verdaderamente no estamos nosotros en el camino de la puerta ancha, sino que examinemos la senda de nuestros pies, a ver si estamos caminando como caminó nuestro Señor Jesucristo. Porque bíblicamente, ¿qué significan los pies? Recordemos que acomodando lo espiritual y que Dios siempre nos habla con ejemplos, con parábolas, bíblicamente los pies representan la obra de llevar el Evangelio, representa el trabajar en la obra de Dios. Ahora, examinar mis pies es saber si estoy caminando como Cristo, si estoy siendo luz, si estoy dando amor al prójimo, o mis pies me están llevando a la otra obra. Entonces hay que examinar. Ahora, si examino la senda de mis pies y todos tus caminos sean rectos, porque en el momento de examinar, pues yo me puedo arrepentir, puedo ponerme a cuentas con Dios y puedo volver otra vez para que mis caminos sean rectos delante de Dios. Dice, no te desvíes, por eso examínate, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí está. Recordemos que hay enseñanzas sobre esto. Camino recto. Cuando Dios sacó al primer pueblo como una sombra de lo que iba a venir de la esclavitud de Egipto, les hizo un camino, cuando abrió el mar rojo, un camino recto, en seco. Ahora, ¿qué había a la derecha y qué había a la izquierda? ¿Qué significa el mar? Bíblicamente el mar significa el mundo. Con parábolas, con ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone el ejemplo de que el mundo, uno de los muchos ejemplos que pone para enseñar del mundo? ¿Por qué pone este ejemplo del mar? Bueno, porque la tribulación en el mar viene por los ciclones, por los vientos, por un mal tiempo, por tribulación. Y la tribulación pues representa a los demonios cuando agitan el mar, cuando está como está el mundo con guerras, con COVID y todo lo que va a venir. Bueno, pues está agitado, claro, por la mano de Dios, pero por el mal. De igual manera también en el mar no hay ley, no hay abajo en el mar los animales, no hay quien los gobierne, no hay un rey, no hay una ley, no hay cárcel, no hay castigo. Entonces, así también el planeta Tierra sin la ley, sin el rey que es Cristo, sin esta ley, está en un desorden. Entonces, tiene muchos simbolismos el mar. Ahora bien, en el bautizo, como una sombra de lo que iba a venir, Cristo Jesús, mediante la presencia de Dios y mediante la fe, me abre el camino, o sea, me da el poder y el fuego para quemar todas las concupiscencias del mundo, toda la mesa de Satanás, y me abre un camino que es Cristo Jesús para poder ir recto y cruzar del otro lado para servir a Dios. Ahora, ¿qué pasa si en el camino, como discípulo o como representante, qué hubiera pasado si el pueblo de Dios al pasar por el mar se hubiera desviado a la izquierda? Pues se lo traga el mar, o a la derecha se ahoga. Entonces, sí es muy importante que también, bendito hermano y bendita hermana, lo que cayó al lado del camino, vinieron las aves y comieron. Los que están al lado del camino son los que no están, acuérdense que dijimos, examina tus pies, son los que no están caminando
en el camino que Cristo Jesús nos dejó como ejemplo, que yo ya lo he repetido y Proverbio nos ha repetido, ¿verdad? Que más que el oro, que más que la plata, que más que todas las piedras preciosas, que no hay nada comparable, que trabajemos para Dios, que tomemos nuestra cruz. Lo hemos visto en todo Proverbios. Entonces, examine sus pies, bendito hermano, y dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, porque a la derecha y a la izquierda está el diablo, está el mundo, está la puerta ancha. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 5 de Proverbios. Aquí terminamos el capítulo 4. Vamos a empezar con el 5, 1. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Creo que en cada capítulo siempre nos habla 2 o 3 veces sobre lo mismo. Hijo, no deseches mi palabra. Hijo, atiende a la voz de tu padre. No deseches la dirección de tu madre. Y lo repite de una o de otra manera. Pero mi deber es explicar cada versículo. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Otra vez, como le vuelvo a repetir y espero que no se canse, pero nosotros estamos avanzando. Y ni modo de decirle, hermano, esto ya lo vimos, me salto al 2. No, porque recuerde que hay gente que no va dando un seguimiento, que puede entrar a esta enseñanza de repente y mi deber es explicarlo. Ahora, estar atento, se lo voy a volver a recordar. Para poder estar atentos y concentrado y que Dios me pueda dar el aprendizaje, debo de estimar todo lo que me distrae, que es el mundo, todo el vicio, toda la idolatría, todo lo que vino a traer Satanás, que Satanás precisamente todo lo que trajo, me quita el tiempo y me quita la concentrancia de estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, atento a esta bendita sabiduría y a la voz de Dios. Porque todo lo que trajo el enemigo, el adversario, que bíblicamente Dios no lo manifiesta como un vicio, no lo manifiesta como idolatría, todo, absolutamente todo, lo que le distraiga de leer, de orar, de servir, de amar a Dios, de concentrarse de día y de noche, y que su mente quede inactiva a esto, es del diablo. Ahora, para estar atento, se requiere, como yo ya le había puesto ejemplos enseñanza por enseñanza, para poder tener yo una profesión el día de mañana, pues debo de estar atento a lo que me enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y sobre todo en la carrera. Debo de estar atento, debo de ir con mi mente pensando únicamente en lo que estoy aprendiendo y estar concentrado. Entonces, de igual manera, hay un sacrificio para tener este tesoro, para poder tener esta bendita palabra en el corazón, para llegar a ser sabio. Es por eso que hay muchos indoctos, es por eso que hay muchos que piensan que son maestros, que piensan conocer la Biblia, pero que por sus hechos y no estar en la cruz, es imposible que Dios les dé esta riqueza en donde hay un pacto, en donde hay un precio para que Dios la ponga en el corazón. Entonces, ya le dije, el estar atento es que mis negocios, mi casa, el dinero, que si bajó el dólar, que si subió el dólar, que si subió el oro, que si bajó el oro. No, a mí no me importa nada del mundo porque mi mente debe estar concentrado en mi maestro, en mi pastor, y yo como discípulo, como alumno, debo de haberlo dejado todo, debo de haber estimado todo como basura para estar atento a esta palabra. Está atento a mi sabiduría, dice, y a mi inteligencia inclina tu oído. Muy importante también. La inteligencia es la cabeza, es Cristo Jesús, hecho sabiduría por Dios. Es el verbo que se encarnó y que bajó como mediador en el nuevo pacto. Inteligencia porque en el nuevo pacto nos habla de una cabeza, y precisamente de la cabeza viene la inteligencia, no del cuerpo,
sino de la cabeza. Ahora, aquí nosotros desde el momento en que yo entré por la puerta del redil, empecé a escuchar una voz que no conocía, porque yo nací en la carne y nací con una voz habituada a esa voz, por mis pensamientos, por mis padres, por el mundo, a una sola voz, el cual es la corriente de este mundo y es lo que hacen los seres humanos. Yo desconocía el verbo, desconocía la inteligencia, desconocía este camino. A una vez que Dios tuvo misericordia de mí y me habló mediante el Evangelio y creí, tuve acceso cuando entré por la puerta del redil para escuchar a la inteligencia, para escuchar a mi rey, para escuchar a mi pastor, para escuchar a mi sumo sacerdote, para escuchar a mi maestro, a su nombre gloria, es Cristo Jesús. Ahora, aquí dice, y a mi inteligencia inclina oído. Ahora, hay dos voces. Una, bájate de la cruz, Dios te ama, sí puedes ir al mundo, no hay problema, no eres perfecto, ya eres salvo, tú nada más ofrenda, diezma y Dios te va a multiplicar. Y otra que me dice, toma tu cruz, muere al mundo, ama a Dios, ama a tu prójimo, aquí está el campo, padece porque no vas a entrar al reino de los cielos, cuando eres probado aguanta, cuando eres castigado. Entonces, ¿a dónde voy a inclinar mi oído? Bueno, muchos bíblicamente han inclinado su oído a que les rasquen a los falsos profetas, al diablo y a las flechas incendiarias que hablan en contra de la cruz de Cristo Jesús. Como dijo Dios por medio de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Pablo? Pero por ahí lo digo llorando, que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, de lo que Él vino a predicar, de lo que Él vino a enseñar. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. ¿Usted tiene oídos incircuncisos? ¿A usted le gustan las tinieblas? ¿A usted le gusta que lo engañen? Entonces su oído va a estar inclinado a esa voz y va a quedar engañado. Y si usted tiene fe y cree en lo que dice la bendita palabra, en lo que dijo el verbo, en lo que quedó plasmado y escrito, y usted inclina su oído a esa voz y quita su oído a la mentira, a la otra sabiduría, bueno, está haciendo un consejo de vida. ¿Y para qué voy a inclinar mi oído? A la inteligencia. Bueno, fíjese bien, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahora, otra vez, guardar. La palabra guardar depende de usted y depende de mí. Porque guardar es algo que atesoremos. Guardar es algo que no quiero que encuentre cualquier persona. Guardar es algo en un lugar secreto de algún ladrón o de alguien que me lo quiere quitar. Sabemos que Satanás bíblicamente se conoce como el ladrón. Y él es el que quiere quitarnos todas estas riquezas que nos trajo Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, guardar hay un precio. Bíblicamente, yo le decía la vez pasada, con ejemplos y parábolas para poder entender, que para poder guardar un mandamiento se necesita practicarlo hasta hacerlo un hábito. Y se necesita practicarlo con gozo, sin que me pese, porque no es por obras, sino es por fe. Y ninguno de sus mandamientos son gravosos cuando hay fe y cuando tenemos la presencia de Dios. Entonces, así como yo le puse el ejemplo de mi hijo, que a los 4 años le empiezo a enseñar todos los días a cepillarse los dientes, y yo trabajo durante 4 o 5 meses para que no se le olvide después de levantarse y después de cada comida, en automático yo veo mi fruto a los 5 meses, que ya no tengo necesidad de levantarme porque mi hijo, como lo practicó, ya lo guardó en su corazón, ya lo sabe. ¿Y qué le va a ayudar? Pues que sus dientes van a estar sanos, por poner parábolas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí, si yo inclino mi oído a la inteligencia, que es el Nuevo Testamento, si yo inclino mi oído, no a que me rasquen el oído, no a la mentira, no a los engañadores, no a los falsos profetas, sino a Cristo Jesús, entonces voy a poder guardar estos consejos,
porque los voy a practicar y los voy a poder guardar. Para que guardes consejo, y fíjense, ya tengo guardado, ya tengo la palabra en mi corazón, ahora viene el privilegio de poder juzgar, ahora viene el privilegio de poder gobernar, ahora viene el privilegio de alcanzar la estatura del varón perfecto y dar por gracia lo que recibí por gracia. Ahora viene el privilegio de que Dios me pone su verbo y se encarna el verbo ahora en mí, primeramente en Cristo, pero hay un precio, ¿verdad? Dice, y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia. Entonces, es como yo puedo hablar el consejo de Dios. Hay un precio, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, para poder ser puesto por Dios y no por el hombre. Dice en el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Ahora bien, acuérdese que desde un principio vimos en Proverbios y con la bendita palabra que todo el Antiguo Testamento es una sombra, son parábolas, son ejemplos terrenales para acomodarlo a lo espiritual, los que somos espirituales. Bien, Dios nos habla que Cristo Jesús es el esposo. En el primer pacto, Jehová se presenta como el esposo y su pueblo se presenta muchas veces de muchas maneras. Una de ellas es como su mujer de Dios, otra como la hija de Sión, pero usa muchos términos como enseñanza. Pero sí, en el primer pacto, Dios se presenta como el esposo y el primer pueblo como la esposa. En este segundo pacto, Dios nos da al esposo que es Cristo Jesús y nosotros bíblicamente somos la esposa, somos la iglesia, somos la mujer que le damos hijos y cuidamos a sus hijos. Bien, hay una iglesia que dice que es cristiana, que se jactan de ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pero que para Dios y para Cristo son extrañas. Esas congregaciones. ¿Por qué? ¿Qué los hace ser extrañas? Que no los reconozca Dios ni Cristo Jesús como esposa, aunque hayan entrado por la puerta del redil, aunque se hayan bautizado, no importa. ¿Qué es lo que hace la diferencia de una esposa y de una mujer extraña para Dios y para Cristo? Todo aquel que no está circuncidado en el corazón, Dios no lo reconoce como pueblo, ni como iglesia, ni como hijo. Y la circuncisión en el corazón es la presencia del Espíritu Santo dentro de mí y de usted. Y para poder tener día con día esta bendita presencia, debo de guardar este depósito con temor y temblor, sabiendo que el pecado paga un salario y es la separación. Entonces, si yo me arrepiento y si tengo todavía oportunidad de parte de Dios de arrepentirme, si es que no he practicado el pecado, ok, vuelve el Espíritu Santo y soy reconocido como pueblo de Dios. Pero si yo pequé y me exhortaron y yo dije, ay no, tú estás mal, la cruz como que no, yo sí sé que las escuelas son de Dios, y empiezo yo a pecar, entonces me quedo incircunciso, me quedo siendo un ser de carne, me quedo siendo un ser carnal. Y recordemos que dice la bendita palabra, ¿qué dijo Cristo? Mi Padre vino a buscar adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, esa es la circuncisión también. Una persona que es de carne, como dice en Romanos 8, son enemigos de Dios. Una persona que es espiritual, esos son los que Dios reconoce y los que estamos circuncidados. Y esa es una mujer que no es extraña. Otra vez, voy a poner otro ejemplo para poder fortalecer esto. Yo ya se lo había puesto.
2 ganaderos que comparten, o 4 o 5 ganaderos que comparten 4 o 5 montes donde hay hierba para sus bueyes. Y todos los ganaderos son multimillonarios, tienen 10,000, 20,000 cabezas cada uno. Entonces, de esos hay pues 100,000 cabezas más o menos revueltas. Pero yo voy a juntar a mi ganado porque me voy a ir a otro lugar o simplemente lo quiero, y voy con mi hijo, voy con mis peones y empiezo a decir, este es extraño, no es de nosotros, este sí tiene mi fierro, dejé de Garibay, este sí, ese es extraño, ese no lo reconozco, es de otros ganaderos. De igual manera, la mujer que es del diablo es extraña para Dios. El diablo también tiene su sello, que es la carne. Entonces, de este tipo de cristianos que piensan que son cristianos, que son los de la puerta ancha y que se jactan de tener a Dios, son la mayoría, hermano y hermana. No por mí, sino dicho por la palabra, la apostasía. Ahora, esa es la mujer extraña. ¿Qué te dice la bendita palabra de Dios? ¿Qué te está diciendo? Porque los labios, a lo contrario de un justo, a lo contrario de alguien que examina sus caminos, a lo contrario que alguien que guarda y puede hablar justicia. Ahora, los que no guardan sus pies, los que amaron más las tinieblas, los incrédulos, que son esos labios de la mujer extraña, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Explico, bendito hermano y bendita hermana. Mire, la miel es un dulce natural, muy sabroso. Si usted lo ha probado, sabe a lo que se refiere, y es muy nutritivo aparte, que hasta a un bebé se lo da, o a cualquier niño, o a la mayoría de las personas, y es agradable, es rico, es sabroso. De igual manera, recuerde que el pan de Satanás, para muchos, sobre todo los que andan en la carne, el dinero, el poder, la fama y la gloria, es lo que busca el ser humano, es miel. ¿A qué cristiano que no tenga conocimiento va y usted le ofrece 20 millones de pesos y no los aceptará y le va a decir que sí? O poder, o gloria del hombre, que le aplaudan. Por eso es el veneno que trajo Satanás. Entonces, en las congregaciones de prosperidad, que son las que hablan de las cosas terrenales, pues a la gente le gusta. Aceptan, le encanta, porque el escuchar la verdad, para los que aman las tinieblas, porque para los que tienen fe, no. Pero ¿para qué? Dura es esta palabra, la palabra de la cruz y la palabra del sacrificio es dura, es amarga, no como piel, no como miel. Muchos dicen, dura es esta palabra, ¿quién podrá comerla o quién podrá escucharla? Entonces recuerde que también la bendita palabra de Dios nos enseña que este tipo de congregaciones habla con palabras persuasivas, con palabras suaves, con palabras seductoras, que vamos a meternos y a profundizar, más bien Dios nos va a profundizar mucho sobre estas congregaciones. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo me sé de memoria un proverbio que no viene en la Biblia, pero que muchos cristianos me lo han dicho a mí cuando yo les he dicho, hermano, tenga cuidado de esa congregación, hermano, tenga cuidado con hechos, ¿verdad? No juzgando a la ligera, sino juzgando por sus hechos y comprobando que no son seres espirituales. Entonces muchos me han dicho, ay, hermano, usted piensa que nada más tiene la verdad, déjeme ir, si yo voy a escuchar la palabra, no al hombre, voy a escuchar a Dios, no al hombre. Y eso no viene en la Biblia, bendito hermano y bendita hermana, porque el que está dentro de esas personas, disfrazadas de ángeles de luz, disfrazadas de ovejita, traen lobos rapaces. Y son el verbo del diablo, y son mentirosos, y son engañadores. Y ahorita vamos a ver toda la maldición que le viene a una persona que no le creyó a Dios. Ahora,
Destilan sus labios miel, fíjese bien, y su paladar, también es la lengua, la boca, es más blando que el aceite. Las parábolas que pone Dios, bendito hermano y bendita hermana. Mire, yo quiero poner comida sólida en un agujerito de 1 milímetro en circunferencia, quizás en una madera, en un lugar plano con un agujerito, y quiero meter un bolillo de trigo o quiero meter un pan de trigo, no se puede, pero el aceite entra. De igual manera, Dios nos habla con parábolas y con ejemplos que la gente que va a escuchar le agrada tanto lo que habla el diablo, porque el diablo seduce, el diablo engaña, y recordemos que las propuestas de Satanás son codiciables. No olvide desde el huerto del Edén, no olvide el ejemplo que nos pone Dios de Adán y Eva, que el fruto fue codiciable y como aceite entró esa palabra que Dios les había prohibido y que les había dicho que no fueran con ese árbol extraño, que no comieran de ese árbol. De igual manera también, muchos han sido engañados, aún, como dice en Mateo 25, vendrán tiempos peligrosos que aún los escogidos serían engañados por esta mujer extraña, por sus palabras. Ahora, no es la sabiduría de ellos, no es que sean muy fregones como para poder convencer a alguien bajarse de la cruz, no, es que Satanás, así como un verdadero representante tiene poder para bautizar, tiene poder para dar su vida y hay conversión, y no es el siervo el que hace eso, sino Dios. De igual manera, Satanás tiene un poder, porque estos son instrumentos del diablo y tienen la sabiduría. Así como Dios me pone su sabiduría en mi corazón, Satanás también les da una habilidad y una astucia para engañar. Y así han engañado muchos, porque penetra como aceite en su paladar blando. Y cuando dice paladar blando, es que sus palabras no son con autoridad, son blandas. Como Cristo Jesús cuando hablaba, se maravillaban porque decían, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Le pongo otro ejemplo. En 1 de Samuel, en los capítulos 1 y 2 y 3, nos pone un ejemplo Dios de un sumo sacerdote de la tribu de Leví con sus hijos en el templo, que hablaba con palabras suaves y no con palabras fuertes, y que les decía a sus hijos, Ofni y Fines, que pecaban, que fornicaban y que hacían lo que se les pegaba la gana. Les decía, no, hijos míos, eso no se hace en la casa de Dios, eso no está bien, y les permitía. ¿Qué tenía que haber hecho Elí ahí? La casa de Dios es santa, sáquense para un lado, aquí no entra nada inmundo, arrepiéntanse, y si se arrepienten vuelvan a servir a Dios, y si no, aléjense. Eso es lo que tenía que haber, pero no. Hoy también en muchas congregaciones, en muchas iglesias, sí sacan la Biblia, sí dicen, este es el camino, esto no se debe de hacer, pero toda la gente que va lo hace, inclusive también los que predican, como Cristo Jesús les decía a los fariseos, ustedes ponen cargas, enseñan, y ustedes son hipócritas, porque lo que enseñan, ustedes no lo hacen. Bueno, y recuerde, la palabra blanda, bendito hermano, es que ya eres salvo. La palabra blanda es, bájate de la cruz, no tienes que ir a la cruz, no tienes que llorar, no tienes que ser probado, no tienes que... Bueno, ok. ¿Qué pasa con estos adversarios de Dios primeramente y de nosotros, que nos han causado lágrimas, nos han causado pérdidas, han separado a muchas ovejas, pero que yo no los juzgo ni los odio, porque es el destino que les tiene preparado Dios? ¿Qué dice en el 4? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y sí,
La bendita palabra nos enseña que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa son todos aquellos que enseñan la palabra, sea bueno o sea malo. Y una espada de doble filo, como viene también en Hebreos, como viene también en Apocalipsis, cuando Juan describe el que está detrás de él cuando está en la isla de Patmos, que describe a Cristo Jesús con ojos de llama de fuego, con una espada que sale de su boca, con cabellera blanca. Bueno, en Apocalipsis nos está hablando del juicio que va a tener Cristo. ¿Y qué es una espada de doble filo en el juicio? Bueno, que a todos los pecadores se les va a abrir la Biblia y los va a degollar, los va a descuartizar diciendo, y tal versículo no lo hiciste, ¡ay! Y luego de regreso, porque la espada de doble filo va para acá y luego va para allá y luego va para hasta hacerte carnitas y aventarte al lago de fuego porque fuiste transgresor de todo. Y cada uno va a ser juzgada con esta ley, que esta ley se le conoce como la espada de Dios. Bien, ahora, su fin es amargo, porque la bendita palabra nos habla de un juicio, nos habla de dos lugares, lago de fuego y vida eterna. Y para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, otro más de los cientos de versículos y de enseñanzas para taparle la boca al león y mejor tengamos temor, como dice la bendita palabra. Porque no hay más amargura que un lago de fuego, que la bendita palabra también expresa todo el dolor que va a haber ahí, que no va a haber salida, que es eterno y que va a ser amargo. Bien, ahora, agudo como espada de dos filos, dice el 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Ahora, esta mujer, estas congregaciones que destilan miel y que son blandas en su paladar para enseñar la palabra y que son hipócritas, fíjese bien a dónde lo llevan, fíjese bien a dónde, qué es lo que enseñan. Dice, sus pies, en vez de caminar hacia arriba, en vez de los pies, recuerde que representan obra. En vez de llevar el evangelio, no, sus pies están en el campo de Satanás, sus pies están en el mundo, sus pies están, como yo le he puesto siempre, enseñanzas. Este tipo de iglesias tiene el fruto, generalmente, tiene reunirse los domingos nada más. O 3 veces a la semana a lo mucho, y una horita nada más, pero para ir a sacar y recoger diezmos. Oye, ¿en dónde están todas las demás horas de la semana? Porque la semana tiene 24 horas. Por 7, pues son 170 horas más o menos a la semana. 170 y tantas horas a la semana. Ahora, a la semana, un domingo, le dan 3 o 4 horas, 5 horas, de 170 horas, 5 horas, ¿qué le están dando a Dios? ¿Migajas? O ¿qué hacen todas las demás horas? O sea, vamos a suponer que de 170 y tantas horas, 75 horas, 10 horas a la semana, que es mucho, pasen. Las otras 160 horas, ¿qué es lo que hacen? En el mundo. No hay de otra. En la mesa del diablo. Ahora, otra vez, vuelvo a repetir, sus pies descienden a la muerte. ¿En dónde está la muerte? Abajo. Donde está el trono de Satanás. Ahí está la muerte, ¿eh? O sea, ahí está. Dios no está en el mundo, ¿eh? No está abajo. ¿Quiere usted encontrar a Dios? Está en la cruz. ¿Quiere usted encontrar a Dios? Está en el monte. ¿Quiere usted encontrar a Cristo y a Dios? Están arriba. Hablando espiritualmente. Porque estar arriba es no estar haciendo. Las cosas viejas pasaron. Yo ya dejé todo como basura, no participo de lo que ellos hacen, participo de una vida que ellos ni conocen ni hacen, soy una criatura diferente, una criatura espiritual, entonces no soy de abajo. Ahora, quiero estar allá abajo, Dios no está ahí, no está en la carne. Por eso dice que sus pies descienden, en vez de subir, van para abajo. Descienden
a la muerte. Ahora, sus pasos conducen al Sheol. Sus enseñanzas, esa miel, ese blando paladar, enseñan la amistad con el mundo. Enseñan los vicios del mundo. Enseñan la idolatría. Y ahí es donde los tienen. Ahora, yo, bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios me ha permitido ver, porque hay muchísimos que se autodicen cristianos, y cuando veo sus vidas, como siempre le he dicho, no son diferentes a las vidas de los demás seres humanos. Son iguales. Digo, fuera del secuestro, fuera de los violadores, fuera de los homosexuales. Porque, bueno, aún dentro de esas iglesias hay fornicación, adulterio, hay cosas horribles. Bueno, entonces dice, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora, en ese tipo de iglesias, con ese tipo de mujer extraña que Dios nos pone como ejemplo, ¿sí? Sus caminos son inestables, o sea, que quieren tener un pie en el camino de Cristo y otro pie en el mundo. No, no se puede. No, los tibios Dios los va a molestar, son inestables. Quieren servir a dos señores y no van a poder servir. Son inestables. No los conocerás si te vas con ella. No vas a conocer el camino de la vida. Ahí está lo que yo le decía, ¿verdad? Hermano, yo no voy a escuchar al hombre, ¿eh? Yo soy muy fregón para que no me engañen. Sí, Satanás engaña al mundo entero. O sea, a mí me han dicho eso, personas, ex hermanas que estuvieron aquí, así me dijeron. A mí nadie me engaña. Yo tengo tantos años de edad, yo soy muy grande, ¿para qué? Para agarrar lo que yo, a mí, ok, dudaron de Dios. Dudaron de un poder que engaña a ricos, a sabios, a filósofos, y que no hay a quien no haya engañado Satanás. Entonces, es muy importante creer, no sentirse Dios, sino, recuerde, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres son los que creen y los que acogen los consejos de Dios. Entonces, sus caminos son inestables, no los conocerás, esos caminos. Dice, no conocerás si no consideras el camino de la verdad. Ahora, si yo considero el camino de la verdad, no voy a conocer esos caminos inestables. Pero si yo no quiero conocer el camino de la verdad, que es que Cristo Jesús me hable y no una mujer extraña que destiña miel, entonces voy a conocer sendas que me llevan al Seol y no voy a conocer el camino que me lleva para arriba. Entonces, si se va fijando, hay un precio, no nada más de morir al mundo, hermano. No nada más de tomar mi cruz, no. Hay muchos mandamientos. Por eso, la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que qué compañerismo tienen los incrédulos con los crédulos, que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, que qué compañerismo tiene Belial con Cristo Jesús, que qué compañerismo tiene el templo de Dios con los ídolos. ¿Qué nos dice Dios? Salgan de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Y recuerde, y siempre voy a aprovechar que por esta bendita palabra nos han apedrado espiritualmente, nos han criticado, nos han blasfemado, porque dicen que nosotros no convivimos con todos los que son cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que entró por la puerta del redil es espiritual o es hijo de Dios. Recuerde que dentro del pacto o de la palabra con que Dios nos habló, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Falta de fe, por amar más las tinieblas, por ser desobedientes a uno de los muchos de mandamientos, por ejemplo como que a mí me ha tocado muchos, que son necios, dejan el manantial de su juventud, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, dejan a la mujer de su juventud, que es la iglesia que llegó, y van
a escuchar a una mujer extraña. Y recuerde, que sus palabras son como el aceite. Solo dice Dios, no lo digo yo. Y yo le tengo temor a Dios. Yo mejor me guardo y no me siento muy sacale punta para ir en contra de Dios y decir, a mí no me va a pasar esto. Ahora ven, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora, considerar el camino de vida es lo que vino a enseñar Cristo Jesús. Y el camino de vida, quiero decirle, que es la cruz, que es la separación al mundo, que es la separación al pecado. Esa es la vida, bendito hermano y bendita hermana. Y ese es el camino que Cristo Jesús nos vino a enseñar. Dice, ahora pues, hijos, oídme, no a una mujer extraña, no. Como yo siempre digo y he incitado, hermano, hermana, el que está en contra, el que me acusa, el que me señala, yo les he dicho, Biblias hermano, por favor, vamos a escuchar a Dios y créame hermano y hermana que si yo estoy mal, les he dicho, si yo estoy en mal, ayúdeme, porque si Dios me dice que yo estoy mal con su bendita palabra, me voy a arrepentir y le voy a dar las gracias a usted, no por su sabiduría, porque la sabiduría se la presta a Dios, sino por haber sido un instrumento valiente de preocuparse por mí y preocuparse por mi vida. Entonces, no los conoces si no consideras el camino de vida. Dice en el 7, ahora pues, hijos, escuchen y no se aparten. Fíjese bien, aquí está otra vez, de las razones de mi boca. Nuevamente, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre como la presencia que Dios da. Ahora, yo le he dicho, bendito hermano, sí, todos manejan la Biblia, todos van a sacar, ¿verdad? Y todo como los fariseos. Tú no guardas el Shabbat, y usaban la palabra. Sí, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién puede tener el entendimiento? Sino el que está en la cruz y el que tiene el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo se puede conocer el árbol verdadero y el árbol malo? Eso ya se lo he dicho. Cristiano o cristiana que quiere enseñarle con la Biblia o que lo señale de pecado, si no está en la cruz y está en el mundo, cristiano que no tiene a Dios, cristiano que no tiene revelación. Y no digo cristiano porque están ungidos, cristiano engañado, más bien por Satanás. Porque la palabra cristiano es ungido o pequeño ungido, es tener el Espíritu Santo. Y todo aquel que exhorta, que amonesta, que redarguye y que Dios va con él, debe de ser siempre con la bendita palabra de Dios. Por eso dice, no apartes, ahora hijo mío, oírme. Y para poder hacer este mandamiento, también hay un precio muy alto. Porque la voz de Dios no se puede escuchar siendo de carne. La voz de Dios no se puede escuchar si no entré por la puerta del redil, si no acepté el pacto, si no morí y Dios me resucitó mediante la cruz de Cristo Jesús, que es el pacto del bautizo. Entonces nace un ser espiritual que tiene oídos para escuchar. Ahora, yo se lo digo delante de Dios y que Dios me castigue si le digo mentiras. Si usted está con pecado y quiere escuchar la palabra, yo le digo no pierda el tiempo, no le va a entender. Va a decir que es locura. Le va a parecer dura esta palabra. Y va a terminar con palabras blandas y con una mujer extraña. ¿Por qué? Para poder nosotros deleitarnos en esta bendita palabra y poderla escuchar, se necesita guardar lo que Cristo Jesús me trajo en la cruz, que es la vida y es el ser un ser espiritual. No hay otra manera, bendito hermano. Por eso dice, ahora pues, hijo mío, oídme, ahora, y no se aparten de las razones de mi boca. Otro precio. A mí me gusta explicar bien. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Dios es un Dios y un Padre que no me dice
toma tu cruz y muere al mundo y deja esto. ¿Pero por qué, Señor? Porque soy Dios. Y yo lo digo. No, Dios no es así. Sino que ha puesto una iglesia preparada para todo aquel que cuando se le dé un mandamiento y pregunte el por qué, se le explique con razonamientos y pueda entender la riqueza y el beneficio que hay detrás de cada mandamiento para nosotros y no para hacerle un bien a Dios. Y de igual manera, para poder venir a las razones de su boca, porque una persona que me dice, hermano, yo quiero saber sobre la cruz, sobre el diezmo, sobre honrar a mi padre, honrar a mi madre, porque tengo dudas, que necesito yo esta enseñanza, necesita no poner pretextos de que, pues ahorita no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado, ahorita tengo muy cerrados los tiempos, le están dando prioridad a otras cosas que a Dios. Y dice Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, para venir a escuchar razones, necesito sacrificar los ídolos, el mundo y todo lo que me separe de darme una razón. Porque para poder dar un razonamiento, necesito que si una ovejita tiene duda, no es con 1 hora ni con 2 horas, no. Por lo menos para que diga amén llorando y lo practique y lo entienda, necesito por lo menos una enseñanza de 8 o 9 horas sobre la duda que tenga, si es manso. Y luego viene el otro mandamiento, y luego viene el otro. Entonces, en sí necesita inclinar su oído y sacrificar para esta escuela de la sabiduría y que Dios le dé entendimiento. Entonces, Dios es un Dios que da mandamientos y da una razón, siempre, con razonamientos, gloria a Dios. Entonces dice, no se aparten de las razones de mi boca. ¿Y qué es lo que me puede apartar? Vuelvo a repetir, yo se lo doy como testimonio, porque todo lo que me pasa se lo doy como testimonio. La última vez que me señalaban de pecado, pues yo me comuniqué con este hermano y le dije, bueno hermano, mira, no es para jactarse ninguno. Quizás yo esté mal, quizás tú estés mal. Hay que vernos con Biblias en mano. Hay que hacer una oración, hay que ponernos en manos de Dios. De hecho, yo voy a utilizar otro siervo que está conmigo para que no pienses que yo nada más quiero tener la razón, sino que hable que alguien que tenga a Dios. Y yo sé que el siervo que le dije y le recomendé, dije, yo voy a estar callado, hermano, pero sobre la duda que tienes, esto, ¿sí? Me dijo, sí, ok, y luego puso, pues ahora sí que obstáculos, ¿verdad? Para no venir a los razonamientos de Dios. ¿Y qué es lo que nos aleja? El mundo. Entonces, fíjese bien, aleja, dice, oírme, no te apartes de mis razones de mi boca, no te apartes, porque si yo tengo una duda, permítame, dejo oro, plata, dejo todo, pero voy a escuchar las razones que son de vida, si es que soy un buen cristiano y temo a Dios. Voy a escuchar el razonamiento y si yo estoy mal, no me voy a jactar, más bien voy con temor a que me quiten el velo y a escuchar un razonamiento de Dios que me ayude para salir del error o viceversa, pero con razones. Entonces, no te apartes, porque todo lo que trae Satanás me aparta de darle el tiempo. Como recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que apartaba, verdad? Vayan a todas las plazas, traigan a todos, Señor. Unos dicen que se acaban de casar, otros dicen que no tienen tiempo porque acaban de comprar una hacienda, otros dicen que están ocupados, que no tienen tiempo para venir al sacrificio, para venir a este banquete, para venir a esta boda. Entonces, no es importante, bendito hermano y bendita hermana, que para poder entender los razonamientos también hay un precio. Y aquel que no se aparta de lo del mundo, pues no va a tener nunca
Y Dios lo va a tener con un velo y no va a tener nunca el privilegio de poder entender el camino de la verdad. Bueno, no te apartes de las razones de Dios, aleja de ella tu camino. Otra vez, está hablando de esas congregaciones y de esos falsos hermanos. ¿Qué es alejar? Alejar es muere, apártate, aborrece, aléjate de ella. No te está diciendo, aléjala con la palabra, no. Recordemos que no le podemos echar perlas a los cerdos. Una persona que practicó el pecado y que no hizo caso en las primeras exhortaciones y quedó con ese fruto, ni pierda el tiempo a una iglesia de esas, ni pierda el tiempo de darle razonamientos, ni pierda el tiempo de decirle que están pecando, no. Simplemente, cuando usted identifique un árbol malo, aléjese de esa congregación. Bueno, proverbios son palabra de Dios. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Bien, Cristo Jesús nos vino a hacer una casa, nos vino a hacer templo, y la casa y la iglesia es la casa de Dios, que es el templo. De igual manera, Satanás también tiene su casa, que es del mundo, y que generalmente esa casa están llenas de riquezas, de mármol, de aparatos, bueno. Y si no, hay otras también que engañan, no tan finolish, pero al final de cuentas engañan también. Ahora, si dice, no te acerques a la puerta de su casa, o sea, a la puerta de esas congregaciones. No te acerques, te está diciendo Dios. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Créame, bendito hermano y bendita hermana. Ya le he dicho yo, que por haber en algún tiempo tratado de amar a ovejitas que Dios me confió y decirles, dice Dios que no escuches a esta persona, o se enojaron y se molestaron. Y por eso ya no están aquí. Yo lo único que quise es evitarles lo que va a venir a continuación. Porque un pastor vela por las ovejas. Un pastor la vida da por sus orejas. Un pastor exhorta y amonesta, dándole la gloria a Dios, siempre, no al hombre, a alguien que tiene el Espíritu Santo. Porque teme y porque sabe y conoce a Dios y sabe lo que le viene a los incrédulos. Porque dice aquí en el 9, para que no des a los extraños tu honor. ¿Qué honor? Bueno, antes era enemigo de Dios. Y todos éramos enemigos de Dios. El pecado nos ponía una pared intermedia para no tener una comunión con Dios. Ahora, Cristo Jesús me vino a ser acepto en el amado mediante su sacrificio y mediante la fe y credulidad de haber escogido con mi voluntad propia el morir y alejarme del pecado y entregarme a Cristo. Entonces, tuve la honra de que Dios me aceptara como hijo y tuve la honra de que Dios me pusiera a Cristo Jesús como mi rey y tuve la honra de que me escogieran como su pueblo. Ahora, de igual manera, Satanás quiere quitarme esa honra, porque Satanás la perdió. Quiere quitarme la amistad con Dios, quiere quitarme mi paz. Por eso es muy importante que este tipo de congregaciones, que es la mujer extraña, quieren quitarte la paz, quieren ponerte cadenas, quieren que Dios sea tu enemigo. Porque dice la palabra que los enemigos de Dios son los de la carne, son los que se bajaron de la cruz, son los que creyeron más en las palabras de fábulas que en la verdadera. Entonces, ese es el problema, bendito hermano y bendita hermana, por el cual nosotros lloramos cuando se fueron burlándose,
cuando se fueron diciéndonos de cosas y cómo quedaron. Porque aquí está, ¿verdad? Para que no des a los extraños tu honor. A Satanás, el honor que tenía. Y tus años al cruel. ¿Quién es el cruel? Satanás. ¿Quién está en esas congregaciones? Satanás. ¿Y por qué es cruel? Bueno, simbólicamente, remontémonos como una sombra de lo que iba a venir al pueblo hebreo y a la esclavitud de 430 años y la crueldad de servidumbre y de esclavitud con que los egipcios oprimían al pueblo de Dios. De igual manera también, el cruel tiene a todos los mundanos trabajando desde la mañana hasta en la noche, esclavizados para construir ciudades, puentes y ciudades en donde viven con los impuestos y con todo lo que les roban. ¿Y qué les da ese trabajo? A cambio, amargura. ¿A dónde los lleva? Al lago de fuego. Entonces, es lo que enseñan estas mujeres extrañas. Es lo que a donde te quieren regresar, a Egipto, nuevamente, al cruel, al que está aquí abajo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Pues yo deseo de todo corazón, bendito hermano y bendita hermana, que cada proverbio, cada palabra que es muy profunda, sea usted humilde, venga con hambre, venga con temor, venga queriendo saber de Dios y sobre todo, si la palabra le parece dura, doble rodillas y pídale a Dios su bendita presencia. Pídale a Dios si ha pecado para que pueda deleitarse en este camino, porque ya no tarda en venir Cristo. Entonces, yo deseo de todo corazón que su vida esté firme para que cuando venga Cristo Jesús podamos estar deleitándonos de las promesas divinas a todo aquel que creyó. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.